Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión damos inicio a una serie de podcasts que en el grupo hemos estado organizando y planeando. Vamos a tener esta serie, como comentaba, de varias sesiones. Vamos a tratar un paquete, vamos a tocar un solo tema en forma de un paquete con varios podcasts. Este paquete lo estamos organizando alrededor de un tema central que hemos denominado metodología de creación. Es decir, vamos a tener un podcast por etapa de creación de un videojuego serio. Desde luego estamos muy conscientes de que existen muchos métodos, muchas metodologías, muchos modelos para crear, producir un juego serio. Sin embargo, nosotros, elegimos 4 etapas como las más básicas, de las cuales ahorita vamos a estar hablando y de cada una de ellas. Conscientes de que puede haber variaciones, alguien le puede llamar de una manera, alguien le puede llamar de otra, pero consideramos que estos son como los conceptos más básicos en términos de la producción, y por eso decidimos incluirlos así. Cada podcast va a durar 1 hora tratando cada uno de los temas, y sin embargo, como estamos conscientes que algunas de las etapas son como más profundas e involucrando más conceptos que otras, pues podemos tener más de un podcast por etapa. Creo que sobre la marcha vamos a ir decidiendo si agotamos o no agotamos cada una de las etapas. Estas son las etapas que nosotros identificamos como las más básicas para hacer este tipo de creación o desarrollo, construcción de lo que es un videojuego educativo o un videojuego serio. Identificamos la etapa de análisis, otra de diseño, otra de desarrollo y otra de evaluación. Como pueden ver, en realidad pues son como las actividades más básicas para producir casi cualquier material de tipo mediático, ¿no? Por análisis entendemos, como la palabra, el concepto lo indica, separar los elementos del todo para saber cada uno de ellos, ¿no? En qué consisten cada uno de ellos. Una vez que tenemos todos esos elementos ya identificados, nos pasamos al diseño, es decir, al trabajo como un arquitecto, a la creación en papel del diseño básico, del plano de la casa, como quien dice, ¿no? En donde vamos juntando y construyendo y haciendo dibujos y juntando, identificando y aclarando los elementos de producción que habíamos identificado en el análisis, ¿no? Luego nos pasaríamos a la etapa de desarrollo, donde aquí sí ya es construir las cosas, un poco lo que haría el trabajo si en el diseño es el arquitecto, en el desarrollo pues es el ingeniero civil, ¿verdad? Vamos a construir las cosas. Y una última de evaluación que pues, híjole, es una de las etapas sustantivas, y a lo mejor la idea de poner estos 4 así traslapados, pues quiere decir que en realidad pues no es tan este modelo, esta metodología para la creación no es tan lineal en realidad, ¿no? Se puede hacer análisis y diseño al mismo tiempo. Hay quien está haciendo diseño y se regresa al análisis, ¿verdad? Se vale moverle. La evaluación puede suceder durante los otros 3, claro que sí. En realidad es bastante flexible este modelo, ¿no? Nos vamos a ir metiendo entonces, como les decía, al menos un podcast para cada tema, y algunos de ellos puede ser que necesitemos más de uno. Para este primer podcast en el que vamos a estar trabajando esta tarde, estamos trabajando con la etapa de análisis. Esta etapa, como ya comentaba yo, la definimos como identificar los elementos de producción. Aquí he juntado una serie de conceptos, temáticas muy básicas de lo que pudiera ser el análisis, y le voy a ir preguntando a nuestros participantes del panel del podcast de esta tarde, pues qué piensan y cómo definirían y pues sus
qué piensan, sus conceptos que manejan, cómo lo relacionarían, cómo definirían cada etapa y sobre todo cómo lo identifican, ¿no? ¿Cómo se hace en el análisis, por ejemplo, identificar los elementos pedagógicos, ¿no? Así entonces, nuestro siguiente paso, pues sería ahora sí irles preguntando a cada uno de ellos. Voy a dejar de presentar para poder entonces ya hacerles la primera pregunta abiertamente, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería pedirles que si nos hablan de la importancia de hacer análisis para iniciar el proceso de creación de un videojuego. Adelante, abro los micrófonos. Luis, adelante. Emanuel. Bueno, voy yo. Híjole, cuando estamos planeando el podcast fue uno de los puntos más importantes, ¿no? Muchas veces nuestro espíritu de cambiar las cosas, de lograr resolver un problema, nos vamos directamente al desarrollo, nos brincamos el diseño y muy frecuentemente también y si bien hay que dar la advertencia, digamos, de que no hay que hacer parálisis por análisis, perder un año de nuestro tiempo analizando, tampoco hay que brincárselo. O sea, definitivamente, en retrospectiva, muchos de los proyectos quisimos haberle dedicado más tiempo al análisis. Entonces, de entrada es valiosísimo. Por lo menos un 10 a un 20% del tiempo total del proyecto, a veces más, sobre todo en proyectos, no sé, licitaciones o cosas así. A veces son meses de trabajo para un proyecto de la misma cantidad de tiempo, a 50%. Pero bueno, por lo menos si tu proyecto es de, vamos a decir, 6 meses, por lo menos unas 2 semanas valdría la pena dedicarse a esta parte de análisis. Yo sumaría, junto con lo que estamos viendo en la pantalla, además de elementos pedagógicos, si es un juego educativo, muchos juegos serios también van más allá de un aprendizaje tradicional y a veces es más cambiar un comportamiento. Por ejemplo, un juego para, no sé, que la gente empiece a llegar temprano a un trabajo, física, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez en lugar de elemento pedagógico llegaría como los elementos conductuales, organizacionales. Estoy muy de acuerdo. O sea, contextuales es el entorno. ¿Quién es el jugador? Estamos teniendo problemas de audio. Y el primer punto lo pondría también como cuál es el gran objetivo. Y disculpen, a ver, creo que quitar mi video para decir más rumbo. Además del objetivo educativo, yo lo pondría, por ejemplo, objetivo organizacional, objetivo conductual, por decirlo así. ¿Cómo se comporta hoy la persona? ¿Cómo quieres que se comporte después? Ok. Oye, Manuel, perdona que te interrumpa. ¿Nos podrías dar un ejemplo de esto que comentas? Sí, definitivo. Por ejemplo, en un estudio de videojuegos en el que colaboré, la gente no seguía los procesos de comunicación. Por ejemplo, hay controversias sobre si se debe utilizar o no. Nosotros confiamos en un proceso que se llama Scrum y metodologías ágiles. O sea, una combinación de procesos que prefieren a las interacciones humanas sobre las herramientas, prefieren adaptarse al cambio contra seguir un plan, etcétera. Es un tema largo, pero bueno, el asunto es que la curva de aprendizaje o de adopción del comportamiento era muy difícil. La gente no llegaba a tiempo a las reuniones, no hacía los procesos. Entonces, una de las formas que fuimos aproximándonos fue gamificar, ludificar ese proceso, de manera que en lugar, por ejemplo, de castigar si no se hiciera, reforzáramos el comportamiento positivo, se hiciera de una manera menos seria, por decirlo de alguna manera, y una manera más como a modo de juego, de una manera de estar revisando el desempeño, pero no el típico de que si no haces esto te castigo en el sueldo o en un bono, sino cómo realmente premiamos el comportamiento. Y eso fue lo primero que tuvimos que hacer. Si nosotros lo imponemos la metodología aburrida tradicional, estamos teniendo este resultado. ¿Qué pasa si lo ludificamos? ¿Qué pasa con la célula de trabajo que realmente sigue sus procesos a tiempo, cumple a tiempo correcto y completo? Entonces fue el primer punto que nosotros diseñamos. Necesitamos un juego serio que nos ayude a que este proceso productivo se logre mejor. Ese fue el punto de partida para todo lo demás. ¿Cómo ven? Claro. Oye, el ejemplo que pones está realmente muy, muy interesante y
me recuerda otro punto aquí de los elementos pedagógicos que tal vez no está tan claro, está medio implícito, pero no está tan claro, que sería elegir la teoría pedagógica en la cual queremos basar todo nuestro diseño, ¿no? Esta es una parte muy, muy importante. A veces somos, pues, programadores, por ejemplo, o tenemos otras especialidades, y la parte pedagógica podemos contar en nuestro equipo con alguien, ¿no? Experto en pedagogía, que nos ayude un poco a elegir la teoría pedagógica a partir de la cual vamos a basar nuestras decisiones. Lo mencionas muy bien. Podemos tener una muy tradicional o una pedagogía muy, muy tradicional, de casi de que el jugador hace algo y recibe una retroalimentación, y si está bien le dice bien, y si está mal pues le dice no te preocupes, pero vuélvelo a intentar, y aquello se vuelve como muy tradicional, muy aburrido. O podemos tener una postura mucho más participativa, enganchadora, ¿verdad? Como el constructivismo, el llamado constructivismo. Gracias, Emanuel, está muy interesante lo que mencionas. Sí, adelante. Les quiero contar un ejemplo rapidísimo, si quieren lo detallamos. Me acaban de invitar hace unos meses a apoyar con el game design de juegos educativos para nivel primaria en México, 6 a 12 años. Yo venía de estar diseñando para adultos, para profesionistas, y justo lo que mencionamos de tener el apoyo de un experto en psicopedagogía, por ejemplo, en educación, definitivamente nos ayuda. Sí, somos game designers, posiblemente somos programadores, somos otras disciplinas, pero tener en el equipo a una persona que tiene los conocimientos y la práctica, para mí ha sido el noche y día. Hace varios años que intentamos hacer juegos educativos para niños, un equipo de programadores y diseñadores y artistas visuales. Definitivamente el enfoque fue muy, muy diferente, porque hicimos lo que creíamos que era correcto, pero ahora tenemos a un equipo de expertos que nos dicen por dónde. A veces tenemos como algunas discusiones. Oye, es que esto, si lo hacemos muy pedagógico, por decirlo así, pues no es divertido. Entonces hay que negociar en cierto aspecto. O por ejemplo, es que esto se ve hermoso a nivel visual, pero tampoco es divertido. Esto es un gran juego y el material de aprendizaje. Entonces creo que sirve mucho juntarnos un equipo multidisciplinario, empezar a pelotear ideas para llegar al tercer punto: problema a resolver. A ver, hay un problema. Si no estamos resolviendo el problema y el camino para resolverlo es frustrante, entonces algo estaríamos haciendo mal, pero eso será más adelante. Sí, no, perfecto, claro, ¿verdad? Sí, Luis, ¿te gustaría comentar algo? Sí, claro. Bueno, en esta parte, retomando lo que menciona Emanuel y viéndolo de una manera un poco más teórica, en una cita de Hunter 2012, apuntaría que los videojuegos, desde el punto de vista teórico, se pueden analizar como sistemas de gamificación cuya finalidad es conseguir motivar o implicar a las personas hacia experiencias y comportamientos deseables. Eso es como para cerrar la idea de que lo que mencionaba ahorita Emanuel, desde un punto de vista más teórico. Y también, bueno, los juegos en este caso, en sí mismo como una experiencia integrada, pues se va construyendo de muchas piezas pequeñas, ¿no? Y estas mismas implicaciones, las que comentaban, si el sistema de gamificación es bien diseñado, son herramientas que motivan, activan, y obviamente en este caso el sistema de dopamina de la mente, que está asociado con el placer, obviamente pues va a ser el punto, quiero verlo así, el punto clave para que esta fase de análisis es donde, bueno, marcamos todos estos elementos que vienen en la diapositiva y que van a ser la parte esencial para el desarrollo del videojuego. Sí, Luis, muy gracias. Y fíjate que lo que estabas ahorita comentando me hizo a mí pensar que cuando la definición que comentaste, que me parece sin duda muy atinada, y al oír la definición, a mí inmediatamente me lleva a una postura pedagógica, ¿no? La cual puede muy bien ser justificable en algún entorno, pero por ejemplo, cuando tú hablas de que el objetivo es cambiar una conducta,
es muy justificable, puede ser muy útil en algunos temas y en algunos proyectos. Sin embargo, si tú quieres cambiar, por ejemplo, la motivación o quieres cambiar algún elemento afectivo, vamos a suponer que quieres trabajar con niños que le tienen miedo a los truenos, estoy inventando cualquier ejemplo, y tú quieres hacer un videojuego para que los niños se den cuenta que eso del miedo a los truenos, ¿verdad? Buscar cómo cambiar ello, pues ahí no tendríamos una conducta que cambiar específicamente. Entiendo que se puede hablar de que pues puedo ver si el niño tiene o no tiene miedo y esa es la conducta, pero el miedo como tal, como elemento sustantivo que quiero cambiar, es una cuestión afectiva, emocional, y entonces a lo mejor tendría que tener una definición un poco más basada en otro contexto pedagógico, ¿verdad? Bueno, nada más un comentario así a lo que comentabas. Claro. En este caso, específicamente es enfocado más a la parte de diseño de videojuegos serios o con fines educativos y un poco social en esta parte. Exacto. Paco, no sé si estás ahí, Paco, ¿nos oyes? Se hace que Paco se salió de la llamada. Creo sí, que veo que tengo 4. Veo que hay 4 participantes, pero creo que se salió. Bueno, muy bien. Les gustaría añadir un poquito a lo de los objetivos, pues ya hablamos bastante. Los contenidos, ¿quieren hacer algún comentario sobre este concepto de contenido, que a veces es difícil de entender, ¿verdad? Y se confunde con muchas otras cosas. Por ejemplo, se confunde con información, se confunde con otras cosas, ¿no? Pero podrían relacionar contenido, les hago la pregunta abiertamente, relacionar y diferenciar entre el contenido por aprender y el problema a resolver dentro del videojuego, ¿no? Si serían tan amables de ver cada uno de ellos y diferenciarlos si consideran que fuera necesario. ¿Sí? ¿Me estoy siendo claro en la pregunta? Sí, definitivo. Por ejemplo, en la parte de contenido, si nos vamos a modelos quizás más nuevos, por decirlo de alguna manera, como basados en competencias, en habilidades, en desarrollo, no solo de memorización, sino también de la aplicación del conocimiento a un concepto, sí, definitivamente hay que partir los objetivos, contenidos, habilidades, competencias, por llamar de alguna manera. O sea, sí necesitamos una lista lo más específica posible de determinar al final de tomar este curso, al final de utilizar esta herramienta pedagógica o de este juego serio, como lo queramos ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo comparo? O sea, si bien no todo es subjetivo y no todos son números, no podemos reducir un aprendizaje a un 95% de calificación, por ejemplo. Sí es muy importante tener como un abanico. Ejemplo, quiero dar un ejemplo que me está pasando a mí. Estoy aprendiendo un idioma nuevo y me cuesta muchísimo trabajo. Nunca se me han dado los idiomas, ¿no? Entonces, una cosa es que aprenda las palabras, pero cuando la profesora me dice haz frases utilizando el conocimiento que viste, las palabras, es donde es difícil, ¿no? Entonces lo quiero aterrizar como un juego serio. ¿Cómo haríamos un juego serio en el cual la persona construya frases? Entonces ya pones, por ejemplo, un problema, ¿no? ¿Es un simulador de citas o es un simulador de algo interesante? ¿Es un mundo fantástico medieval, pero en el nuevo idioma? Entonces, ¿qué le responderías a la chica elfa, por decir algo, no? Entonces, sí, es importante definir, partirlo en módulos. Aprender japonés, pues es una vida aprendiendo japonés, entonces lo parto en pedazos más pequeños. Módulo 1, si hay un estándar internacional de idiomas, si para el problema que queremos resolver no hay un estándar, tendríamos que proponer como algún alcance. ¿Cómo parto algo que va a tardar un año en aprenderse en meses, por ejemplo, o en semanas? Entonces, en esta semana más o menos estandarizaríamos que podemos llegar hacia este nivel. Por ejemplo, una habilidad mecánica, como reparar una maquinaria, cómo atender mejor a un cliente, si vemos ejemplos como muy comerciales, ejemplos más del salón de clase, cómo hacer que una persona que batalla con matemáticas entienda cierta operación, temas emocionales, cómo superar cierta situación. Entonces, sí, definitivamente por medio del juego es donde se van a ir incorporando parte de esos
contenidos o de esas habilidades, o como bien lo mencionaron, cómo no tener miedo está bien interesante, es una característica personal que pues, cómo lo desarrollaríamos, enfrentar a la persona a ciertas situaciones. Entonces sí creo que es muy amplio, no se me ocurre una sola respuesta, pero identificar cuánto contenido queremos ponerlo es clave. Resumo mi participación en una idea. Muchas veces tenemos muy ambiguo el alcance de las cosas. Y se los digo porque esa es mi chamba, mi trabajo del día. Haz un juego, sí, pero ¿de qué? ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos personajes? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No? Entonces, cuando metemos todo eso sobre la balanza, por lo menos de una manera menos aproximada, más exacta, por decirlo de alguna forma, ya es mucho más fácil. Oye, no es lo mismo un juego para aprender japonés que qué tal si empezamos con katakana y hiragana, por ejemplo, o sea, las símbolos, las sílabas. Es un alcance mucho más cortito. Entonces yo resumiría elementos pedagógicos, contenido y problema. ¿Cuánto te imaginas para utilizar la técnica correcta para cada una de las cosas? Ejemplo, en estos juegos educativos que estamos trabajando, me dijeron que necesitamos que los niños de primero y segundo de primaria aprendan el tiempo. ¿Qué elementos del tiempo? Ya me dijeron día, semana, mes y año. Ok. Día, semana, mes y año. Y me fui a partir. Mira, del día puedes aprenderte los números. De lunes a domingo. Que del domingo sigue el lunes. Y así, o sea, hicimos un árbol de conocimientos interesante. Y al final la conclusión que llegamos es, esto no cabe en un juego. Necesitamos por lo menos 2, 3, 4 juegos diferentes o microjuegos, cada uno con una mecánica diferente. Entonces, no hubiéramos podido llegar a esa conclusión si no hacemos esta etapa de entender una frase que describe un problema. A lo mejor necesitamos múltiples juegos y a lo mejor para lo que habíamos entendido como un solo problema, al momento de ver todos los contenidos, vemos que hay nuevos problemas. Entonces, yo dejaría eso, desmenuzar, entender lo más posible los múltiples objetivos, priorizar. ¿Saben qué? En este momento tenemos tiempo y recursos para uno de ellos, empecemos por ello. ¿Cómo ven? Sí, muy bien, claro. Oye, muy claro tu comentario. Luis, ¿quieres comentar? Sí, claro, en esa parte concuerdo con Emanuel de principio a fin. En este caso, igual viendo los objetivos educativos, el problema a resolver y anclándolo de manera contextual hacia las personas con las que se quiere trabajar. Obviamente buscando principalmente la motivación intrínseca y la motivación intrínseca obviamente en cada sujeto, cada persona es totalmente diferente. Es por eso que ahí es a donde cabe el abanico de posibilidades que menciona Manuel sobre cómo trabajar con esos microjuegos o diferenciar las partes del juego para que obviamente esa parte de motivación intrínseca se ancle a cada uno de los chicos que están trabajando en ese problema de manera contextual, así tal cual. Sí, oye, muy bien, Luis, lo pusiste así como con mucha claridad todo y muy bien coherente, perfecto, Fíjate que sí, muy bien. Entonces tenemos, resumiendo un poquito esta etapa para a lo mejor pasar a la siguiente de quién es el jugador, ¿verdad? O identificar al jugador. Entonces tenemos el objetivo educativo. Por ejemplo, los alumnos serán capaces de identificar la relación y las diferentes mediciones que hacemos los humanos del tiempo. El contenido por aprender, pues la diferencia entre mes y semana, día, y luego el problema a resolver, ¿no? El problema a resolver dentro del juego a lo mejor pudiera ser los alumnos, jugadores dentro del juego van a ser capaces de dominar al planeta Marte a partir de identificar las etapas del tiempo. O sea, estoy un poquito inventando, pero para como resumir, ¿verdad? Que objetivos, contenidos y problemas no es exactamente lo mismo, aunque sí están sin duda muy relacionados, ¿no? Y la gran importancia de que cuando empiezo ya a plantear esto, pues ya empiezo a plantear el juego en sí. Por ejemplo, ahorita que mencioné Marte, bueno, a lo mejor ahí ya puse la decisión de que esto va a ser de un juego con naves interplanetarias y qué sé yo, ¿no? Lo pude haber pensado en el fondo del mar, lo pude haber pensado en el parque de diversiones, etcétera, ¿no?
y ahí ya voy empezando a definir las cosas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, pasemos, antes que se nos acabe el tiempo, esta segunda etapa que para mí siempre ha sido como ultra súper sustantiva en esta etapa de análisis, que es saber quién es ese ser humano que va a estar ahí sentado jugando nuestro juego. ¿Verdad? Algunos ejemplos aquí, si la persona tiene problemas de aprendizaje, si tiene necesidades específicas, a lo mejor son personas con un déficit cognitivo importante y estamos trabajando para ellos. Entonces, obviamente tienen una necesidad educativa muy diferente a una persona, un joven, un niño, entre comillas, sin problemas cognitivos, ¿no? A veces es importante saber el género, a veces no. La edad creo que es muy importante porque nos queremos saber si está ya en la edad en donde, ¿verdad? De acuerdo a Piaget, es capaz de ciertas cosas cognitivas y cuáles sí, cuáles no, si sabe leer o no sabe leer, si sabe sumar o no sabe sumar, ¿no? Entonces la edad puede ser importante, el género a veces sí, a veces no, pero subrayo esta parte de entender a mi jugador como algo muy sustantiva, lleva tiempo, lleva dinero y muy a menudo nos la saltamos. ¿Comentarios? Bastantitos y muchos de la parte práctica. Cuando nos brincamos esta parte, nos vamos al diseño, a la programación y empezamos a hacer juegos que queremos que a nosotros nos gustan y tal vez a nosotros nos gustan. Se lo mostramos ya en la etapa final de playtesting a los jugadores y vemos que no le entienden, que usamos un léxico, una forma de expresarnos que no se entiende, etcétera. De aquí es de donde parte todo ello. La idea de esta etapa de análisis es predecir cuando el juego esté terminado muchos meses después o semanas después, que les guste, que le entiendan y por ello recalco la importancia. La edad creo que sí es importante. Agregaría también quizás lo pondría como condiciones contextuales derivadas del jugador, dónde viven, en qué escuela están, etcétera. Algo que aquí está bien interesante es que esto es una propuesta. Finalmente, creo que el jugador es tal. Por ejemplo, en juegos que son más como productivizados, en el cual haces un juego que llega a miles o millones de jugadores, pues tienes millones de posibilidades diferentes de jugadores y entran más como las personas, arqueotipos, etcétera. Si es un juego quizás que lo vamos a usar en un salón de clase de 30 personas y no va a salir del salón de clase, quizás esta etapa es un poquito más sencillo. Yo lo único que sugeriría es lo antes posible, si se puede desde esta etapa, hay que hacer una fase de empatía con los posibles jugadores. Por ejemplo, eres un programador que va a hacer juegos voy a hacer un escenario, señoras de más de 70 años que juegan de cierta manera. Voy a inventar juegos de casino, juegos de bingo, por ponerlos estereotípicos, ¿no? ¿Has convivido con una persona de esa edad a ese juego? Muy posiblemente no, entonces no se entienden muchas cosas. Lo antes posible, sobre todo los y las diseñadoras, yo recomendaría que se peguen a personas de esa edad, posiblemente personas de ese género, y siempre nuevamente con la asesoría de expertos en esos problemas de aprendizaje y en esas necesidades educativas y emocionales, porque si bien nosotros podemos hacer un fuerte esfuerzo en empatizar, no somos expertos, y eso yo lo veo, por ejemplo, en aplicaciones de accesibilidad para ciertas discapacidades o ciertas condiciones que me ha tocado apoyar, y te das cuenta que no sabes realmente los problemas. Tú crees, tu mente echa a volar una posible solución y inmediatamente llega el experto y dice, es que una persona, por ejemplo, con sordera no hace eso que tú acabas de proponer. Entonces se ahorra mucho tiempo de cierta manera y aprendes muchísimo. Entonces, cerrando mi punto, ¿quién es el jugador? Es una propuesta esbelta, porque realmente no sabemos hasta que no lleguemos a la última fase de testing. Nuestras hipótesis sobre quién es el jugador se van a confirmar, pero es mejor traer ya una idea a irte a ciegas y esperarte hasta la fase, porque vas a tener que darle vuelta nuevamente al análisis y poner todo el aprendizaje y empiezas todavía más desde atrás, ¿no? Entonces pongámosle mucho esfuerzo a esta etapa, yo diría. Sí, en este caso, es decir, que en esta etapa yo considero que hay que buscar lo que lleve al jugador o al usuario a vivir la experiencia, que la propia acción sea el premio o el motivante principal del jugador. Esto teniendo con el propósito de conseguir que el jugador se ancle al juego, pensar a largo plazo en el sentido de las posibles interacciones que puede tener
Y obviamente, como comenta Alejandro, es explorar los alrededores de estos jugadores para no caer en acciones que no tengan nada que ver con lo que se quiere mostrar dentro del juego, que volvemos a la parte del contexto. Sí, oye Luis, me encanta que me lo menciones de esa manera, porque en efecto, ¿verdad? Si yo entiendo, en la medida que mejor entiendo a mi jugador, en esa misma medida voy a ser capaz de identificar, crear situaciones interactivas que lo enganchen mejor. Y cuando ese jugador está enganchado dentro de mi juego, pues va a tener una motivación intrínseca que lo va a llevar a un aprendizaje mucho más profundo, ¿no? Sí, lo mencionas muy bien. Yo creo que esa es una de las principales razones de por qué hacer este análisis de quién es el jugador con tanto cuidado. Quería preguntarles, ¿conocen ustedes alguna herramienta? Sí, adelante Luis. Bueno, aquí nada más considero que en esta etapa de análisis es el momento indicado para hacer todas las preguntas posibles que puedan desarrollar, así como lo comentaba ahorita Alejandro, en esta parte de si existen algunas otras personas que están a nuestro alrededor o mismos especialistas, pues hacer todo ese tipo de preguntas posibles que nos lleven a la mejor decisión de ver cuáles serían como las causas y consecuencias de las dinámicas que pensemos dentro del juego. Claro. Oye Luis, ¿qué tipo de herramienta de indagación utilizarías para hacer estas preguntas? Técnicamente, metodológicamente, ¿cómo lograrías obtener esta información? ¿Conoces alguna manera de hacerlo? Ya sé que sí, pero me gustaría que nos lo explicaras. Bueno, pues específicamente aquí yo creo que sería la interacción con los diferentes grupos a través de grupos focales. Yo podría decir que es una buena estrategia para recabar toda esta información, digamos con la parte del género, la edad y obviamente el tipo de usuario que esté trabajando esa parte, y da muy buenos resultados. Sí, excelente. ¿Tú, Emanuel, alguna herramienta que identifiques? Sí, yo veo dos importantes conectando lo que nos ha mencionado Luis con quién es el jugador. Dos herramientas básicas, son más del diseño, pero nos pueden ir como prediciendo en la fase de análisis para la fase siguiente, que sería taxonomía de Bartle y el Brain Hex. Lo que hacen es categorizarnos al jugador desde planos de preferencias cerebrales. Entonces, por ejemplo, le gusta la adrenalina, le gusta la sensación de control, le gusta la parte social, etcétera. Entonces, ¿quién es el jugador? Es una persona que más allá de ciertas características, prefiere estas mecánicas, prefiere estas dinámicas, prefiere estas emociones en forma de estéticas. Entonces, si bien en diseño vamos a proponer, entendiendo que nuestro grupo de jugadores tiene cierta manera, pues podemos ir analizándolo para allá. Ajá, sí, cómo no, muy buen punto. Bueno, terminando esta segunda etapa, me gustaría comentar que aquí es en donde utilizamos a menudo pues estos recursos tecnológicos o metodológicos más bien de la llamada investigación de tipo educativo o de la investigación en general, ¿no? Utilizar pruebas de diferentes tipos, de opción múltiple, para saber cuál es su actitud hacia las cosas, ¿verdad? Pruebas a base de entrevistas abiertas, entrevistas más cerradas, etcétera, ¿no? Hay toda una lista de herramientas que están a nuestra disposición para empezar a identificar pues toda esta información, ¿no? Ya ustedes mencionaron unas muy buenas también. Bueno, pues si les parece, pasemos para ir, ya el tiempo se nos empieza a echar encima, para ir tocando el último punto que le llamamos condiciones contextuales, es decir, pues definiendo este concepto de una manera muy básica como, pues, en donde ese jugador que ya sabemos quién es, que ya sabemos más o menos qué queremos que haga, en qué entorno, en qué contexto físico,
emocional, geográfico? ¿En qué lugar va a vivir la experiencia? ¿La va a vivir solo? ¿La va a vivir en un salón de clase junto con sus compañeros? ¿En su casa con sus primos y sus amigos y sus hermanos? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Este es un juego que requiere 10 horas de juego o es un juego que requiere 1 hora? Todos estos elementos que de alguna manera van a estar presentes cuando el jugador está jugando, ¿no? Y por eso es la importancia de analizarlos antes de empezar a diseñar el juego, ¿verdad? Saber cómo pensamos que van a ser, ¿verdad? ¿Cómo? Les pregunto abiertamente desde su experiencia, ¿cómo han ustedes cuando están en un proyecto, cómo le hacen para entender las condiciones contextuales que sus jugadores van a vivir? Paco, adelante, por favor. Híjole, pues la verdad que es una muy buena pregunta y una muy buena punto con el cual abrir, ¿no? Y creo que obviamente varía de cada proyecto, ¿no? Y también pues creo que varía dependiendo del área, porque pues al final de cuentas los juegos serios no son como solamente videojuegos. No bastaría con un estudio de mercado y se acabó, ¿no? Como que también se tienen que tomar en cuenta otros factores, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado en proyectos que tienen que ver con salud, que tiene uno que prestar atención a los criterios de salud que están establecidos, ¿no? Por ejemplo, de qué tipo de pacientes suelen tenerse, ¿no? De incidencia, prevalencia de algún problema de salud. Y, por ejemplo, también en otros casos educativos, pues también el grado escolar, el grado de desarrollo cognitivo y detalles así, ¿no? Entonces creo que de cierta manera lo vuelve interesante y también puede ser que hasta sencillo hasta cierto punto, porque el área con la cual trabajamos de la mano de ellos, digamos la parte seria, también nos da pautas, ¿no? Y claro está que si quisiéramos venderlo, pues también intervendría un estudio de mercado, ¿no? Al menos así lo veo yo. Sí, claro. No, desde luego esa herramienta de estudio de mercado sería sin duda súper útil dentro de esta etapa de análisis. Y existe, pues se ha trabajado mucho, ¿verdad? Al paso de muchas décadas de cómo hacer un estudio de mercado y tiene muchos usos, aplicaciones en diferentes tipos de circunstancias, ¿verdad? Así que sí, esa es una herramienta, Paco, que sin duda queda a todo dar, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar cómo le hace para identificar las condiciones contextuales? De mi lado ha sido prueba y error, sinceramente. Sí me gustaría desarrollar la metodología mucho más en forma, porque cada proyecto ha sido diferente. O sea, tomamos el aprendizaje del proyecto anterior y vemos literatura, etcétera, pero sí cada proyecto se ha hecho como una manera artesanal. Me gustaría cambiar eso, sinceramente. Ejemplos que ustedes ya mencionaron, quiero nombrarlo, por ejemplo, en este nuevo proyecto de hacer juegos para niños. Todas esas preguntas, ¿se juega en teléfono, en tablet o en compu? Porque la experiencia es completamente diferente. Se juega sentado, parado, acostado, en el suelo. La tablet no es lo mismo si estoy de cabeza, si estoy sentado. Es en un salón de clases con familiares. O sea, empiezan las múltiples características donde uno en la fase de diseño tiene que empezar a acotar. Oye, no puedo hacerlo para todas las plataformas. Hay limitaciones de tiempo, de toque. Lo hago para Android, para iOS, para Windows, para Mac, a ver, ¿a cuál nos vamos? ¿Cuáles son las condiciones que más tiene el salón de clase? Y es donde entran los estadísticos, por ejemplo. Tiempo de juego es una muy interesante. Por ejemplo, acá para chicos de primero y segundo de primaria se han puesto sesiones de 2 a 3 minutos, por ejemplo, mientras, y esto es algo que se va a hacer con analíticos. Una vez que esté el juego, se va a hacer un poco de telemetría y obviamente hay que cumplir con leyes y cosas así para determinar cuánto tiempo juega el niño, porque tenemos una hipótesis que la vamos a validar en salón de clase o cuando el juego esté público, pero sí definitivamente equipo de diseño con equipo de psicopedagogía proponemos una situación y pues hay que ver qué pasa. Y algo que es muy interesante de todo esto es que nosotros podemos proponer 3-4 opciones y muy seguramente los jugadores van a multiplicar en esto las opciones y vamos a enfrentarnos a condiciones contextuales que ni siquiera nos imaginábamos. Es algo bien interesante viniendo, por ejemplo, juegos lúdicos en los cuales hacemos, no sé, unos otros 10 horas de contenido y se lo acaban en
2 horas, ¿no? Entonces creo que esto es mucho prueba y error. Ahorita es identificar lo más posible. Traigo para el punto de otros unas ideas, pero doy un pequeño spoiler, que es analizar mucho lo que ya existe. Siempre nos montamos en hombros de gigantes sobre teorías pedagógicas como las que estuvimos mencionando, o también juegos exitosos. Algo que hago mucho en la fase de análisis es qué existe ya, qué tuvo relativo éxito y qué tuvo fracaso. Por ejemplo, alguien intentó resolver el mismo problema por medio de un juego para público infantil de tal cosa. ¿Qué salió bien y qué salió mal? Desde jugar el juego nosotros, probarlo y hacer como una serie nuevamente de hipótesis, de teorías, de por qué esto lo resuelve de mejor forma de lo que ya existe. Creo que eso sería como un buen punto de entrada para condiciones contextuales. Analizar lo que hay. Sí, concuerdo con Emanuel. En este caso igual, desde la situación en la que yo me encuentro, igual es ensayo y error. Nada más que igual, bueno, en este caso les escuchará trivial a lo mejor, pero creo que ese ensayo y error es muy importante, pero podrías definirlo en equivócate de nuevo para saber más, para aprender más, no sé, algo así. Muy bien, sí, muy interesante. Paco. Sí, pues quería construir sobre lo que estaba mencionando Manuel y lo escuché esto de algo nada que ver, ¿no? Pero estaba escuchando a un doctor que estaba haciendo una presentación sobre arte y sobre cómo los alumnos pues de posgrado en artes aprenden sobre arte y mencionaba pues que una forma que tienen ellos es pedirles que hagan imitaciones de artistas ya famosos conocidos, ¿no? Y esto no porque no puedan dibujar, no sepan pintar. Claro que un pintor que está haciendo una maestría o un doctorado, pues sabe pintar, ¿no? Pero aquí es para que también, digamos, es muy difícil desarrollar un propio estilo, desarrollar una propia forma, ¿no? Entonces, qué mejor que empezando, viendo lo que ya se ha hecho, tomándolo en cuenta, aprendiendo, porque de ver cómo lo hicieron para hacer X o Y cosa, también uno aprende, ¿no? Entonces, en lo que uno también desarrolla su propio estilo. Y eso creo que se me hace muy padre y creo que debería ser lo que deberíamos también nosotros como industria y también pues como en constante aprendimiento, como estudiantes nosotros también mismos, practicarlo, ¿no? De decir, oye, ¿cómo lo hizo este equipo, no? ¿Cómo lo hicieron fulano y sultano? ¿Cómo lo hicieron este juego en particular? Porque sin lugar a dudas, de ese aprendizaje también podemos nosotros sacar mucho, ¿no? Y creo que esa apertura a probar, apertura a ver, apertura a intentar, apertura a ver qué se ha hecho, a contrastar, puede servir para que pase de un proceso artesanal, como decía Manuel, a algo cada vez más exacto, ¿no? Sí, Paco, muchas gracias. Claro, ¿verdad? Esta puede ser en un momento dado una excelente herramienta también para llevar a cabo esta etapa de análisis, el benchmarking, ¿no? Que se maneja de conocer pues situaciones exitosas, ¿verdad? De similares a la que nosotros estamos haciendo y aprender de ello. Es perfectamente válido y muy, muy recomendable sin duda, ¿no? También me hizo pensar este concepto que se ha utilizado mucho ya en varias décadas, que es el llamado rapid prototyping o hacer el prototipo de manera rápida, donde lo que hacemos es desde el principio empezamos a probar con la población meta con la que vamos a trabajar, ¿no? Y luego empiezo a probar todo, ¿verdad? Y aquí se nos empieza a confundir un poquito porque alguien puede decir, oye, no, pero espérate, eso ya es más de diseño. O alguien podría decir, no, pero si me voy a probar cosas con los gente y eso ya es más evaluación, ¿no? Entonces, lo menciono esto del rapid prototyping como concepto porque es otra manera de hacer las cosas también muy importante, muy válida, que si lo pensamos tantito, pues mezcla varias de estas 4 etapas, ¿no? Y del diseño, de la evaluación, etcétera. Entonces, mezclarlas en un momento dado también es válido, ¿no? No estoy en la postura de que todo se vale ni muchísimo menos. Sí tenemos ciertos protocolos y ciertos límites y cosas así, pero la verdad es que, ¿verdad? No son recetas de cocina para nada, sino que son maneras de hacer las cosas y pues pueden funcionar y depende mucho del proyecto, del equipo con el que estoy, etcétera, 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 ¿verdad? Pues si les parece, vamos más o menos ya cerrando este primer podcast, comentando, ¿verdad? Que
pues remarcando una y otra vez la importancia de llevar a cabo esta etapa inicial de análisis, a la cual puedo regresar las veces que sea, aunque ya esté en las otras etapas, pero sí empezar el proceso conociendo al jugador, etcétera, todo lo que hemos estado mencionando. Muy a menudo el cliente nos dice, no, sáltate esa parte porque yo te platico todo y vámonos, ¿no? Lo que yo quiero es que ya empieces a trabajar y a tener un producto porque nada más tengo 2 meses para esto y nada más tengo tal cantidad de dinero y tú esto que me dices 2 semanas de trabajo quiere decir tanto dinero, yo no lo tengo, sáltate la del análisis, ¿no? Y bueno, son situaciones sin duda complejas en su momento y a resolverlas de acuerdo a cómo esté la cosa, pero por poquito que logremos hacer análisis va a ser muy beneficioso, muy beneficioso. Pues para terminar, les voy a pedir a cada uno si nos da un pensamiento, un consejo, una idea, una reflexión final de todo lo que hemos estado platicando esta tarde. Adelante, ¿quién empieza? Todos al mismo tiempo no se puede. Emanuel. Bueno, voy yo. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y a las personas que andan escuchándolo. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho de la parte del análisis, a mí me gusta hacer las preguntas como del periodismo. ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué pasos vamos a hacer? Lo veremos en el diseño. ¿Cuándo? Esta parte es muy importante. Se aterriza también en el diseño. Pero análisis, 2 preguntas son bien relevantes. ¿Por qué y para qué? Para mí el qué es cómo llegamos hasta este punto. ¿Por qué surgió este interés de resolver un problema educativo por medio de un juego serio? ¿Por qué estamos aquí, no? Y la parte que responderemos en la fase de diseño es para qué. Pero si no tenemos el por qué muy claro, el para qué, el cómo, el cuándo no tiene sentido. Entonces es muy importante nuevamente empatizar con los jugadores, entender el contexto. En una referencia que me encanta que es cambia el switch, cómo hacer cambios que parezcan imposibles. Luego lo platicamos en la fase de diseño en más detalle, pero tiene que ver eso muchísimo. De nada sirve que la gente lo sepa, de nada sirve que el subconsciente lo quiera si el contexto no ayuda. Entonces muchas veces no solamente diseñamos un juego serio, sino diseñamos un cambio de contexto, una forma diferente, un ambiente que propicia el aprendizaje con los disparadores emocionales, con los elementos pedagógicos. Entonces es muy importante un entendimiento y sobre todo esa quizás es la parte humana más difícil en mi opinión, convencer a todas las personas involucradas de que esto es relevante, de que esto realmente queremos resolver ese problema. Si logramos esa primera fase aquí en el análisis, tenemos un terreno fértil para sembrar el trabajo siguiente. La fase de diseño va a estar mucho más sencilla. Exacto. Oye, me encantó este comentario tuyo de estamos sembrando para que crezca todo nuestro proyecto en esta etapa de análisis. Me encantó la analogía. ¿Quién más? Sí, en este caso es la base esencial de todo el desarrollo. En este caso igual yo considero que en un modelo que es muy mencionado y que podemos utilizar es el design thinking también, porque nos ayuda a crear empatía, a definir el problema y a generar soluciones que obviamente sean de manera colectiva en esta parte de análisis hasta llegar a la creación del prototipo para posterior hacer el diseño. Sí, esto que mencionas de colectivo me parece sustantivo, Luis. Sí, generalmente hacer esto en un equipo con varias personas da muchísimo mejor resultado. No siempre se puede, ¿no? A veces tenemos proyectos en donde casi que nosotros hacemos todo y bueno, pues es real. Sin embargo, si lo podemos hacer en equipo, qué mejor. Sí, también. Paco. Pues para mí es verlo como un proceso iterativo, ¿no? Que el proceso de creación de un juego en general y un juego serio en particular no es algo que se pueda seguir como en cascada, ¿no? No es paso 1, paso 2, paso 3, sino que realmente es algo que se tiene que ir creciendo de forma orgánica. Entonces, el comenzar con buenos cimientos, pues siempre ayuda a que se direccione bien los esfuerzos, se objetive lo que se está haciendo, se haga también de cierta manera como un buen análisis para poder orientar todo lo que se tiene hacia ello, ¿no? Entonces, creo que es necesario un buen punto de partida, pero tienen que entender que en realidad se tiene que volver constantemente a él para hacer ajustes y alinearlo todo, ¿no?
Sí, me encantó también esta metáfora que haces del análisis como el fundamento de un edificio, ¿no? Si no se construye bien esa parte, ¿verdad? De abajo del edificio, entonces se puede caer. Pues les agradezco muchísimo. Vamos aquí más o menos terminando en esta primera etapa de esta serie de podcast que estamos trabajando en el grupo de juegos serios para entrarle, ¿verdad?, a todo este proceso de creación, de producción, de construcción de un juego serio, todos los asegúnes, todos los elementos que lo componen y sobre todo remarcar que pues hay muchas definiciones, hay muchas maneras de hacer las cosas. Lo que intentamos aquí es dar, aunque sea algunos conceptos básicos que puedan servir precisamente para eso, para iniciar. Y desde luego invitamos a cualquier persona que tenga la oportunidad de oír y ver nuestro podcast, que se acerque a nosotros y que nos haga preguntas, y con mucho gusto nosotros trataríamos de continuar la discusión con ellos. Los invitamos a seguir esta excelente, divertidísima discusión sobre cómo construir mejor un juego serio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Excelente, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.